Hola amigas y amigos, ¿qué tal? Espero que estéis muy bien. Hoy voy a hablaros de un cuadro que Diego Velázquez pintó a los 19 años, Cristo en casa de Marta y María, que tiene fama de misterioso y ha dado pie a muchas interpretaciones. Velázquez combina una escena de género en primer plano con un tema religioso al fondo, del que no está claro si es un cuadro enmarcado o un episodio real. En el primer plano, una anciana y una muchacha nos miran. La joven muele ajo en un mortero. En la mesa se desperdigan ajos y una guindilla. Hay también un plato con 4 pescados, otro con 2 enormes huevos duros, una cuchara y una gran jarra de barro esmaltado. Al fondo se ve a Jesús amonestar a Marta porque ella se ha quejado de que su hermana María atiende las enseñanzas del Salvador en vez de ayudarla en las tareas domésticas. A continuación, voy a compartir 4 cosas que me han hecho reflexionar sobre este cuadro del joven Velázquez. Primera, ¿qué fuentes iconográficas inspiraron a Velázquez para combinar en el mismo cuadro una escena de género con otra religiosa? Segunda, ¿qué interpretaciones relacionan el bodegón del primer plano con el episodio religioso del fondo? Tercera, ¿por qué Cristo en casa de Marta y María de Velázquez tiene fama de misterioso? Cuarta, ¿qué simbología encierra el austero bodegón? ¿Preparados? ¡Vamos a ello! Les presento a Pieter Aertsen, pintor holandés del siglo XVI que se especializó en escenificaciones de género y bodegones con sus elementos meticulosamente pintados. Pieter Aertsen fue un pintor que mezclaba escenas de burdo realismo con otras más elegantes al estilo renacentista italiano. La gran novedad de Pieter Aertsen fue que ubicaba una escena de bodegón o de género en un primer plano, situando al fondo el episodio principal del cuadro, que era un tema religioso. En estas obras, tanto los alimentos como los personajes del primer plano están pintados al detalle, mientras que las historias religiosas del fondo transcurren dentro de arquitecturas renacentistas o paisajes. En el primer plano tenemos una escena hedonista de cocina, donde las flores y abundantes alimentos y objetos destacan por su perfección y calidad. Al fondo están Jesús, Marta y María, acompañados por otros personajes. Este cuadro marca el fin de la representación medieval de temas religiosos. Y el comienzo de una nueva era pictórica en la que se compaginan vida burguesa y religión. El sobrino de Pieter Aertsen, Joachim Bekeler, continuó con la labor de su tío de situar escenas religiosas como fondo de espectaculares bodegones. Lo vemos en su versión de Cristo en casa de Marta y María del Museo del Prado y las 2 del Rijksmuseum.
Algunos estudios dicen que el realismo de Herzen y Vauquelin pretendía conectar con la gente, oscureciendo en un segundo plano el tema religioso. Estos pintores vivieron el auge del protestantismo, cuyo éxito se basaba en temas profanos por encima de la exaltación del cristianismo. Así vemos que el éxito de la Reforma en el norte de Europa dependía no tanto de cuestiones religiosas, sino que de manifestaciones populares en un entorno mundano. Varios autores han expuesto que las escenas del primer plano son metáforas visuales. Los alimentos al frente son símbolos eróticos para una mejor identificación de los protagonistas, que personifican vicios que las enseñanzas religiosas desechan. Frutas, vegetales, carnes y pescados serían símbolos eróticos, comenzando por las aves, que incitan al pueblo a satisfacer sus apetitos. Otra interpretación de las pinturas de Herzen y Vauquelin reniega que éstas sean alegorías bíblicas, sino que sátiras hechas para la diversión de las clases altas. De tal modo, Herzen y Vauquelin revivieron escenas de género con campesinos glotones, borrachos y chabacanos, para criticar comportamientos deleznables que el vulgo venía arrastrando desde la Edad Media. Estampas holandesas asequibles en Sevilla inspiraron a Velázquez a combinar aquí una escena de cocina en la que al fondo hay un episodio religioso. Velázquez pintó esta obra a los 19 años. El bodegón del primer plano es austero comparado con los de Pieter Herzen. Afamados especialistas en Velázquez reconocieron la dificultad de explicar a quién representan las dos figuras del primer plano. Hay quienes identificaron a la anciana con Marta, la hermana mayor, otros con una Virgen María entrada en años. Lo que aún es un misterio es a quién representa la muchacha y por qué parece afligida. Y respecto al episodio de Cristo con Marta y María, ¿es una ventana que da a una habitación contigua? ¿O un espejo? ¿O un cuadro enmarcado colgado a la pared? Además, ¿hay alguna relación directa entre la escena de la cocina y el tema religioso? Yo creo que este cuadro no encaja con las interpretaciones que se hicieron de obras de Herzen y tampoco con alegorías sobre la vida activa y contemplativa, donde el sustento espiritual se antepone al material. Para mí, la interpretación del cuadro está en una frase de Santa Teresa de Ávila de su libro Las Fundaciones, que era: entre pucheros también anda el Señor. Es decir,
Dios se encuentra en los trabajos más humildes de la cocina. La mesa contiene pescado, símbolo tradicional de Cristo, y huevos, emblema de la resurrección. En otras palabras, Cristo vive en la cocina y la criada sirve al Señor igualmente preparándole su humilde cena, como María lo hace escuchando al fondo las palabras del Salvador. Es bien sabido que Velázquez tenía ascendencia judía y conocía perfectamente la simbología hebrea. Fijaros en las patillas judías llamadas payot de estos retratos del rey Felipe IV. O en la inscripción superior en hebreo en la cartela, que tiene un significado distinto a los textos en griego y latín sobre el Cristo crucificado. O en la Hanukkah, el candelabro hebreo invertido como peinado de la reina Mariana, segunda esposa del rey Felipe IV. Ahora analicemos la simbología desde un punto de vista judío. Los peces simbolizan la mirada bienhechora de Dios. También protegían del mal de ojo. El huevo duro es el símbolo de la fuerza de la fe, porque al estar cocido se vuelve más resistente. El ajo es una parte fundamental de la celebración del Shabbat. Además, satisface y calienta el cuerpo, quita la envidia e infunde amor. La guindilla es un ingrediente fundamental de la matbucha, plato judío hecho de tomates cocidos y pimientos asados, condimentados con ajo y guindilla. La anciana cubre su cabeza a la manera de mujeres judías y cristianas de la época, que cumplían así con un código de modestia y recato. La muchacha podría estar descontenta porque preferiría estar en otro lugar, pero la anciana le advierte que su trabajo también es importante. Mi opinión, queridas amigas y amigos, es que Velázquez reconcilia en este cuadro, por medio de sus respectivas simbologías, a la religión cristiana y judía como añoranza de tiempos cuando ambas creencias coexistían entre la población. Tengamos en cuenta que tanto Jesús como Marta y María eran de raza judía y a la vez cristianos, igual que en la mesa del bodegón, cubierta por objetos de simbología cristiana y judía, igual que Velázquez, que en este cuadro parece reivindicar sus raíces cristianas y judías. Queridas amigas y amigos, pienso que Velázquez nos transmitió un mensaje de tolerancia e igualdad a través de una simbología aceptable tanto para judíos como cristianos, muy diferente a los contenidos moralizantes de sus antecesores holandeses. Espero que les haya gustado el vídeo. Hasta pronto, cuídense mucho y pásenlo bien.